Estamos en conversación con Juan Manuel Lucero, referente de NewsLab, el área de Google que cruza la tecnología y el periodismo. Él es el referente para toda Hispanoamérica. Y en esta ocasión vamos a conversar principalmente del proyecto del Innovation Challenge de Google, que tiene una segunda ronda en Latinoamérica y ya comenzó en el mundo en 2018. Esta iniciativa consta de proyectos que son acompañados con fondos por Google para avanzar en el fortalecimiento del periodismo digital. Te agradezco, Juan, la conversación y me encantaría que pudieras trazar a la luz de la experiencia de los últimos años del Innovation Challenge, cuáles son aquellos puntos donde mayor innovación se ha conseguido en términos de periodismo digital, según la lectura que vos puedas hacer. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias por la invitación y gracias por hablar de este tema que particularmente a nivel personal me interesa y obviamente desde el área en la que estoy es lo que hacemos todos los días. Mira, el Innovation Challenge, para dar contexto si hay alguien que no lo conoce, es un desafío de innovación para medios de comunicación que se hace en todo el mundo y particularmente en Hispanoamérica, en Latinoamérica, se ha hecho en 2019 y ahora se hace la segunda vuelta de esta iniciativa. Y respondiendo a tu pregunta sería básicamente, bueno, la idea esencial es estimular la innovación dentro de las redacciones como propósito principal del Innovation Challenge. Entonces, ¿cuáles son las cosas que hemos visto que están funcionando? La diversidad de los proyectos que se presentaron es enorme, que va desde el desarrollo de tecnología, instrumentos para capturar datos de registros públicos, por ejemplo, y convertirlos en algo usable, utilizable para los periodistas, para los periodistas de datos, para las redacciones, que lo han hecho en Brasil. Soluciones de micropagos para medios de comunicación locales e hiperlocales. Soluciones de pagos para medios de comunicación medianos y grandes. Y soluciones, por ejemplo, de inteligencia artificial y machine learning que permiten la recomendación automática, algorítmica de contenidos a los usuarios para que se queden más. Eso como para dar un rango de desde dónde hasta dónde aproximadamente. Hay mucho más, pero ha habido 30 proyectos, pero más o menos ese sería el rango. Lo más interesante, creo yo, como primer aprendizaje, es que por un lado están los proyectos que fueron seleccionados, que obviamente están contentos, fueron seleccionados y el fondeo o los fondos que recibieron para hacer ese proyecto les permitieron hacerlo. Pero después hay lo primero que yo rescataría es que sirvió para esos 300 proyectos que se presentaron y que fue feedback que recibimos específicamente gente que no ganó, fue que sirvió para que se juntaran muchas áreas dentro de redacciones de toda Latinoamérica a pensar un proyecto de innovación conjuntamente. Eso creo que todos dentro del equipo que estamos este año lo tomamos como la primera gran alegría, el primer efecto de este Innovation Challenge. El segundo tiene que ver con que muchos se pusieron a pensar en términos de innovación, qué innovación es relevante para el medio o qué innovación es relevante para los lectores. Y en base a eso, algunos estructuraron soluciones que les venían muy bien en términos de monetización y otros estructuraron soluciones o proyectos o presentaron proyectos y ganaron que les servían para entender a las audiencias y en base a entender las audiencias poder tratar de modificar un poco el contenido que estaban generando, la propuesta de valor que le estaban dando, el modelo de precios que tenían de cara a la suscripción y desarrollaron proyectos en torno a eso. Entonces te diría que hay muchas capas y es bastante más complejo el análisis, pero se resumiría en permitió expandir o empezar a encender el ánimo de innovar. Después trajo equipos juntos a trabajar para pensar proyectos de innovación y después empezó, creo que dentro de las redacciones, a que se preguntaran también, obviamente ya lo venían haciendo, no lo han hecho por primera vez, qué proyecto, si tuviéramos que presentar, es el que realmente es el número uno en términos de que si lo hacemos, produzca algún cambio significativo dentro de nuestro medio de comunicación. Juan Manuel, en 2019, como decías, 30 proyectos avanzaron. Uno de ellos fue el de La Voz con Wilix, que es una solución informática para la gestión de las suscripciones digitales y que en este caso se potencia para comprender más a los suscriptores. En este caso estamos pensando, como bien decías, con el modelo de sostenibilidad de los medios. Ahora, de cara a los usuarios, poniéndote del otro lado, ¿cuáles son las innovaciones que aparecen como necesarias o que crees que
la audiencia está pidiendo al ecosistema en general y que el periodismo digital puede intervenir y modificarlo aprovechando innovaciones o proyectos como el que están fondeando ahora? Es muy buena pregunta. Del feedback que hemos recibido, imagínate que muchos de los que estamos dentro del equipo de GNI, que para quienes no sepan, trabajamos casi exclusivamente con medios y con periodistas, entonces estamos todo el tiempo en contacto. Del feedback que hemos recibido, del feedback que recibieron periodistas y medios sobre lo que estaban haciendo, está primero que había muchos lectores que quieren entender o que creo que falta todavía desarrollar opciones de suscripción que sean más ajustadas a las necesidades de los lectores. Eso creo que es algo que se sigue trabajando, intentando entender a qué el lector le da valor, como para cobrarle eso, cómo incrementar la percepción de valor del contenido producido, no solo del contenido, sino de todo lo que tiene el medio para agregarle valor a una persona en términos de información, de eventos, de reuniones, de lo que según cada medio esté haciendo. Ahí falta entender de cara a los usuarios, todavía algunos sienten que se chocan contra un muro demasiado pronto, otros sienten que está muy bien lo que el medio les está dando por lo que está pagando. Y creo que la pregunta tanto de usuarios y de medios es cuánto debería yo cobrarle y cuál es el paquete que armo para que una persona no solo pague, sino que a lo largo del tiempo siga pagando. Eso por un lado, pero si nos vamos exclusivamente, sacamos el tema monetización de por medio y empezamos a pensar en términos de información, calidad de información, creo que los usuarios están pidiendo también entender, hay muchos usuarios, es muy grande la región, entonces estamos haciendo una hipersimplificación de un montón de necesidades que no se pueden resumir en un par de frases, pero intentándolo sería, ¿cuál es la información que es relevante para mí ahora? En este caso, Juan, yo en este momento que estoy leyendo, sabiendo lo que leí antes, lo que me suelo entender, hay mucha gente que está reclamando menos noticias, menos en volumen, para poder distinguir cuáles son las específicamente relevantes para esa persona, porque eso incrementaría, visto desde el lado del medio, la recurrencia. Es decir, si yo cada vez que entro encuentro noticias relevantes, me vale la pena entrar 10 veces al día y no tener que distinguir, estar haciendo ese trabajo. Creo que hay muchas más cosas, Juan, pero creo que nos llevaría muchísimo tiempo hablar de ellas. Y para resumir, creo que están de ese lado. Los usuarios intentando entender cuál es el valor final que están dispuestos a pagar por toda la oferta de valor que le da un medio en términos de calidad de información, de exclusividad de información, de exclusividad de acceso a eventos, a ofertas, si también la hay, dentro de ese paquete de calidad que ofrecen los medios. Y por otro lado, también lidiar con la información, con un volumen muy grande de información, y que creo que también los medios están intentando ver cómo lograr ayudar a que los usuarios encuentren lo que necesitan, cuando lo necesitan, para que lograr mayor recurrencia y por ende mayor fidelización también. Te conecto este tema con otra cuestión vinculada al futuro, ¿no? Al futuro que imaginamos o sobre el que por el momento hay fantasía y algunos desarrollos, ¿no? A ver, pensando en la aplicación de Machine Learning, alguna captura de datos más automatizada y la automatización de procesos en todo el circuito de generación de la información periodística que permite ofrecer un producto digital de mayor calidad. Desarrollo en periodismo de datos, visualizaciones, todas herramientas para poder cumplir mejor la misión periodística. Hay también ideas sobre voces sintéticas o incluso hasta presentadores de noticias sintéticos, ¿no? Desarrollados por software, por algoritmos que interpretan las necesidades de los usuarios y brindan el contenido a partir de ese momento. ¿Cuál es el panorama así, en el que se está trabajando a futuro, ese futuro que se imagina, pero sobre el que también se acciona con estas ideas? ¿Qué podés comentarnos al respecto? El panorama de la inteligencia artificial y la derivación máquinas que aprenden o el aprendizaje automático, machine learning, que se utiliza, que es una derivación de la inteligencia artificial, es enorme y visto desde el punto de vista de la redacción, tiene infinita cantidad de posibilidades de uso, desde extracción de datos, desde
la generación de reportes para que el periodista después produzca algo, o reportes automatizados cuando los datos están estructurados, como pueden ser, no sé, datos de la bolsa, distribución de las noticias, entendimiento de qué ocurre con las noticias y darnos un panorama que nos permite tener una escala y una recurrencia que como seres humanos siempre tenemos limitaciones y las máquinas evidentemente no. En este sentido, creo que hay una iniciativa muy interesante que la GNI o la Google News Initiative está pionera en Francia junto con la London School of Economics apoyando y se llama Journalism AI o Inteligencia Artificial en el Periodismo y en la cual se está explorando junto con los académicos de la Universidad de Inglaterra cuáles son los beneficios y también cuáles son las derivaciones del uso de la inteligencia artificial dentro de las redacciones en términos de cómo complementa la actividad periodística, cómo nos ayuda, cuáles son las amenazas, cuáles son los desafíos que hay en torno a esto. Así que al que esté interesado en este tema les recomiendo mirar porque es un reporte muy interesante. Desde el punto de vista de la audiencia, creo que los beneficios de esto son enormes porque creo que la escala, siempre pensando, digamos, siempre viendo el vaso medio lleno y pensando en torno a cómo la tecnología nos ayuda a hacer un trabajo que hasta ahora no hemos podido hacer o porque no tenemos los recursos o porque es demasiado costoso o simplemente no podemos analizar tantos datos, creo que hay enormes beneficios. Pongo un ejemplo que puede ser un producto que salió hace poquito, digo un producto, pero en realidad es un servicio porque está disponible de manera gratuita, se llama Pinpoint para periodistas de investigación y que utiliza inteligencia artificial para analizar automáticamente miles, decenas de miles o cientos de miles de documentos, que para poner un ejemplo sería si todos los archivos desclasificados de la dictadura se pudieran subir a un lugar, este software encuentra lugares, fechas, nombres de personas, no solo en cosas que sean PDF, sino en papeles manuscritos, toma audios, los convierte a texto y los ordena. Entonces, un periodista de investigación con esa herramienta al lado puede hacer lo que muchas veces se necesitaría un equipo de 10 o 15 personas para hacerlo. Lo cual nos deriva y dice, bueno, pero 10 o 15 personas se van a quedar sin trabajo. No, yo creo que en realidad ese trabajo no se está haciendo ni por una persona porque no tenemos la capacidad de absorber ciertas investigaciones por el volumen. Entonces, creo que de cara al público vamos a empezar a ver que hay muchas herramientas que van a empezar a salir y que van a permitir que los periodistas de investigación, los periodistas en general, empiecen a hacer mejor su trabajo porque se va a allanar el camino, va a ser más fácil encontrar datos desde las herramientas que están desarrollando en Brasil para tomar datos también de cosas manuscritas y estructurarlas y ponerlas en una hoja de cálculo, hasta esto, poder analizar y poder producir una investigación, un periodista de investigación desde su casa, sin requerir de un enorme equipo. Entonces, creo que vamos a ver como una de las derivaciones positivas, mucho más periodismo de investigación en ese sentido. Y ni qué decir en términos de lo que hablamos antes de análisis de audiencia, por ejemplo, también, de un algoritmo que esté dándonos insights para que nosotros, en base a esos datos, podamos tomar decisiones de publicar, no publicar, segmentar, no segmentar, hacer ofertas, de valor a los clientes que están dispuestos a la audiencia que está dispuesta a pagar. Es decir, hay muchas implicancias que creo que son obviamente positivas. Bien, resumiendo, hasta el 3 de mayo entonces hay tiempo para presentar un proyecto en el Desafío de la Innovación de Google que ofrece un acompañamiento de hasta $250.000 por proyecto. Ese es el máximo. Cada equipo tiene que cubrir un 30% restante del proyecto y pueden ser periodistas, medios, organizaciones particulares. Si tuviese que resumir en una frase corta, en un tweet, ¿cuál es la clave para presentar un proyecto en esta segunda ronda del desafío? ¿Cuál sería, Juan? Creo que lo esencial sería invertir tiempo en estructurar un proyecto en el cual el planteamiento del problema esté claro. No tiene que ser largo, tiene que ser claro. La solución al problema esté bien estructurada, esto es, sea entendible, no necesariamente larga, y la medición de la solución, que va a ser tecnológica, tiene que ser medible. O sea, tienen que estar claros cuáles son las cosas que vamos a medir para saber si esa solución atiende al problema. Si eso está bien estructurado, si esas tres cosas están claras
y el tiempo en el cual se desarrolla eso es menor a un año, hay muchas chances de que pase la primera fase de preselección de proyectos que son admisibles para el Innovation Challenge. Bueno, te había puesto una misión difícil. Muchas gracias, Juan, por toda esta conversación. Gracias, Juan, un placer. Bueno, estamos, si quieren cortar la...